Hola, bueno, muchísimas gracias por la presentación, gracias a todas las personas asistentes, a los que van a llegar en unos minutos. Entonces, bueno, como lo decíamos, vamos a discutir hoy un tema eh, orientado a cómo gestionar recursos en un proyecto empresarial. Básicamente, pues lo que haremos inicialmente es discutir muy rápidamente como el contexto de lo que implica pues un proyecto en cuanto a sus fases del ciclo de vida y en los tipos de recursos a gestionar, porque pues es importante tener en cuenta que son diferentes tipos de recursos los que tendremos que tener en cuenta al momento de gestionarlos dentro de un proyecto y con el objetivo de hacerlo, de hacer un ejercicio un poco más práctico, pues lo que haremos es eh, llevar, digamos, esa teoría, llevarla por un caso práctico, más que todo en un proyecto de energía solar fotovoltaica. Eh, ¿Por qué energía solar fotovoltaica? Bueno, yo soy docente de ALDE ya desde hace un par de meses, pero pues mi experiencia profesional mayormente está en el sector de la energía solar fotovoltaica, en proyectos de autoconsumo desde hace ya unos 8 años. Y entonces, por eso hemos decidido pues, orientarlo hacia un caso práctico. Evidentemente, digamos que los pasos a seguir pues, pueden ser extrapolables a cualquier tipo de proyecto, pero no queda, digamos que el mensaje que se busca transmitir es la importancia de tener claro lo que implica gestionar, dirigir, eh, estar a cargo de un proyecto y pues básicamente eso hace parte de la propuesta académica que desde ALDE pues ofrecemos para ustedes, entonces como para hacerles entender un poco la teoría más orientada pues a un contexto determinado. Entonces vamos a iniciar. Lo importante aquí es eh, tener claro, por ejemplo, a manera de introducción, las fases, digamos, cuáles serían las fases del ciclo de vida de un proyecto. Cada una tiene, digamos, una importancia, una relevancia determinada durante el ciclo de vida. Evidentemente son secuenciales. Tenemos pues el tema, todo lo relacionado con la iniciación, lo que corresponde pues a lo que sería como los entregables de cada una de las etapas, pues estarían como aquí en la parte de abajo. La iniciación, la planificación, la ejecución con el seguimiento y control, que es digamos como un bucle que se trata de tener en paralelo, y finalmente pues el cierre. Eh, lo que vamos a discutir hoy de cómo gestionar los recursos para un proyecto, pues de alguna manera está ubicado en esta primera, voy a poner aquí mi puntero, está ubicado de pronto en estas dos primeras etapas del ciclo de vida del proyecto. Es decir, lo ideal es que el responsable del proyecto o la persona que esté a cargo del proyecto o los responsables de formular el proyecto para abrirlo de pronto a invitación pública o privada, pues tendrán que tener en cuenta los aspectos que vamos a discutir ahora, evidentemente en las etapas tempranas de iniciación o de planificación en su efecto. Pero evidentemente pues pensar qué recursos necesito de cualquier tipo, ya en una etapa de ejecución o, bueno, en una etapa de cierre sería un poco ya muy extremo, pero pensarlo en una etapa de ejecución pues puede llevar puede tener sus efectos negativos, seguramente los tendrá porque evidentemente pues no digamos, es posible que no hayan estado esos recursos definidos desde las etapas tempranas del proyecto y tendrá pues sus consecuencias.
Entonces es importante aquí ya que definamos usualmente el tipo de recursos que se deben buscar gestionar para un proyecto, pues los podemos dividir en tres, digamos, grupos. Los recursos humanos, pues evidentemente todo lo que tenga que ver con las personas que tengan que estar relacionadas con la ejecución, con el desarrollo, con la concepción del proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí evidentemente podemos tener desde los desarrolladores hasta pasando por los ejecutores del proyecto, los directores, que son un poco la parte transversal, todo lo que tenga que ver con el capital o recurso humano para todo lo que implica el proyecto, pues es importante tener en cuenta que eso hay que gestionarlo. Los recursos materiales, evidentemente la herramienta, los equipos, eh, todo lo que sea necesario para llevar a cabo las labores, equipos tecnológicos, todo lo que sea necesario, es importante tener en cuenta pues que eso hace parte de los recursos materiales. Y finalmente, pues los recursos económicos, que son absolutamente necesarios pues para llevar a cabo las labores tanto de planeación, ejecución, desarrollo, ejecución del proyecto, pues es necesario que se gestionen ese tipo de recursos. Evidentemente, por el tipo de caso práctico que hemos seleccionado hoy para presentarles este webinar, pues en el tema de recursos económicos tendremos algunos casos específicos en cuanto a como a los diferentes modelos que existen para gestionar esos recursos. Bueno, entonces, bueno, no está de más pues decir que dentro de todo el concepto de gestión de proyectos, de dirección de proyectos, pues en la figura del responsable de proyecto, pues podría recaer esa responsabilidad de gestionar estos recursos. Y pues aquí de pronto salta la importancia de que esa persona pues sea experto en el tema o por lo menos tenga conocimiento del proceso al cual va a atender el proyecto que se vaya a ejecutar, porque en función de eso pues tendrá el conocimiento, estará al tanto de cuáles son los tipos de recursos o sus características para gestionarlos. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con el caso práctico. Básicamente, entonces, como les digo, vamos a iniciar, vamos a discutir lo que sería un caso dentro de un proyecto de energía solar fotovoltaica. Eh, entonces, el primer recurso, digamos, en el que se debería pensar sería pues el recurso humano. El recurso humano, uno de los recursos humanos que se debería tener en cuenta eh, para gestionar dentro de un proyecto de energía solar fotovoltaica, pues es el experto en estructuras. Ustedes podrán ver aquí, eh, pues en esta imagen, es un proyecto que ya estaba finalizado. Es un proyecto que se planeó, se ejecutó, se, se invitó a diferentes empresas para que lo ejecutaran, pero muy seguramente no se tuvo en cuenta la planeación en cuanto a la estructura de donde iban a albergarse los paneles fotovoltaicos. Entonces, eh, el experto estructural básicamente lo que debería validar es las condiciones de carga, de peso que tenga cualquier tipo de estructura sobre la cual se piensen instalar los paneles fotovoltaicos, con el objetivo de que justamente esto no pase. Evidentemente, bueno, afortunadamente esto ocurrió con el estadio vacío, pero las consecuencias hubieran podido ser mucho más pues importantes si hubiera estado el estadio ocupado. Entonces ese es uno de los recursos importantes a tener en cuenta en un proyecto que si uno lo analiza de pronto desde un punto de vista de no experto, pues casi que no entraría este tipo de experticia dentro de la ejecución del proyecto, porque uno piensa, bueno, el que sepa de paneles, el que sepa de instalaciones eléctricas, el que sepa
de cualquier otra cosa orientada más a los proyectos fotovoltaicos, pero no tanto a la estructura donde se van a albergar. Es importante por ese lado. Otro tipo de recurso humano importante tener en cuenta, por ejemplo, es el diseñador fotovoltaico, el experto en instalaciones eléctricas. Como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en esta imagen, esto que estamos viendo nosotros acá a la izquierda, pues no es nada más que el render, la imagen, digamos, simulada en 3D de lo que es este proyecto real ya ejecutado. Entonces, el recurso humano, el experto en sistemas fotovoltaicos o en instalaciones eléctricas que permite hacer este tipo de planos, de proyecciones, pues es muy importante para la ejecución y puesta en marcha de un proyecto de este tipo porque nos permite tener en cuenta algunos aspectos clave para el desarrollo y para la construcción de este proyecto. En este caso, pues en particular, era tener muy en claro esta línea roja que ustedes pueden observar aquí, es el recorrido que tuvo que hacerse desde la matriz de generación fotovoltaica hasta el punto de inyección. Esto es un sistema de interconexión a la red. Entonces, en la realidad, pues digamos que este fotovoltaico sale por aquí, tiene que atravesar, pasar un bloque que hay intermedio, que aquí se ve, pero que aquí no se ve, tiene que entrar a este bloque y por dentro del bloque hacer un recorrido que más o menos va así y sube hasta el último piso de esta torre y llega al punto de inyección. Entonces es importantísimo tenerlo previo a la construcción para poder estimar materiales, características de materiales, infinidad de cosas que son propias al desarrollo pues y a la construcción del proyecto fotovoltaico. ¿Listo? Igualmente, un experto en instalaciones eléctricas, un experto en sistemas fotovoltaicos, pues podrá generar este tipo de gráficas en las que básicamente se está comparando el consumo horario mensual de un cliente se está comparando contra la curva de generación del mismo sistema. Entonces acá uno podrá validar en rangos de todo lo que, de todas las horas pues de un día, cómo se comporta la generación respecto a los diferentes días y a los consumos energéticos de esos diferentes días. Entonces, por ejemplo, muy puntualmente podríamos validar que este proyecto en el día domingo, que es la línea naranja que está acá, es la del día domingo, podemos ver que este sistema generando, evidentemente eso es una curva, digamos, estandarizada de todos los días, como si todos los días de lunes a domingo generara el sistema exactamente la misma curva. No es tan así, pero para los ejercicios de planeación pues es importante. Podríamos pensar que los días domingos tendríamos lo que se llama como unos excedentes de energía. Esto desde la planeación es absolutamente importante, incluso desde la fase de inicio del proyecto, porque permite definir y, digamos, de alguna manera acotar los alcances reales del proyecto. Entonces, si uno analiza, por ejemplo, este sistema en números o en consumos planos, en las 24 horas, esta curvita que está aquí está mucho más por debajo que la mayoría de todas estas. Entonces, en números planos uno podría decir, tendré un ahorro de energía de tanto. Pero ese análisis plano deja por fuera esta condición de los domingos. Y sabiendo que nosotros podemos tener pues 4 domingos en un mes, por ejemplo, eh, estamos dejando de lado que los domingos del mes no vamos a tener ahorros de energía, sino que vamos a tener, entre comillas, bueno, no entre comillas, lo que es un exceso de energía que se debe computar de una manera diferente. Entonces, si no contamos con un experto en este tipo de análisis, pues el proyecto puede empezar a tener unas especificaciones, unos objetivos, unos alcances finales hacia el cliente final que no estén completamente ajustados a la realidad. Y lo que va a hacer es que una vez eh, finalizado el proyecto, pues vamos a tener unos resultados que no vayan a ser los esperados. Entonces es importante tener en cuenta eso. Igualmente, el diseñador de sistemas fotovoltaicos o el experto en instalaciones eléctricas, de pronto aquí más que todo el experto en diseños fotovoltaicos, pues permitirá hacer estos ejercicios de simulación. Estos ejercicios son absolutamente importantes porque más que todo en proyectos como este, por ejemplo, donde tenemos una matriz fotovoltaica rodeada de unos volúmenes que son más altos en su nivel que el nivel de captación solar, pues es importante tener en cuenta cuáles serán estas pérdidas por sombreado.
Y la única manera de conocer esas pérdidas sin tener que construir el proyecto, pues es simulando. Y pues evidentemente para eso se necesita un profesional capacitado en este tipo de software. En este caso es un software muy conocido, se llama PVSol, que permita no solo modelar en 3D la instalación fotovoltaica, sino evidentemente pues integrar como, como insumo a la simulación, pues todo lo relacionado con el diseño fotovoltaico que nos atiende aquí. Entonces es muy importante contar con ese tipo, estar al tanto de que es importante contar con ese tipo de recurso dentro de un proyecto de estas características. También este mismo profesional pues puede generar estudios o indicadores similares con otro tipo de software de simulación. Este es otro ejemplo de otro software en el que nosotros generamos estas curvas que fueron las que nos sirvieron para comparar el consumo contra la generación en dos diapositivas antes. Entonces, evidentemente es importante que ese experto esté, digamos, integrado en el equipo y que esté en capacidad pues, de hacer este tipo de análisis en pro de la ejecución del proyecto, de la correcta estructuración y de que los alcances pues estén dentro de lo esperado, por lo menos. Bueno, otro recurso humano importantísimo, por ejemplo, en este tipo de proyectos, pues son los instaladores expertos. Evidentemente, no hacemos nada diseñando, estructurando, planeando un proyecto, por ejemplo, de instalaciones fotovoltaicas, desde cualquier punto de vista de la ingeniería y dejándolo muy, muy claro y muy bien especificado, si no contamos con este tipo de personas que sean los encargados de ejecutar esas labores planeadas. Es absolutamente importante, más que todo, de pronto en culturas o de pronto en contextos como el latinoamericano, donde esta figura tiende a ser menos valorada que, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos o como en Europa. Esta figura es absolutamente importante porque en últimas es el intérprete de toda la planeación e ingeniería que se haya podido hacer antes. Entonces, estas personas tienen que tener las capacidades técnicas, humanas y todo lo que pueda involucrar la construcción de un proyecto de esos para que esa ejecución se logre correctamente. Igualmente, más allá del técnico instalador, pues en sitio tienen que existir también, pues eh, eh, profesionales en cuanto a la coordinación técnica. Entonces, por ejemplo, el ingeniero residente en sitio, el coordinador de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, la persona que esté a cargo de que lo que se hace correcta, o sea, funcione correctamente. Aquí, por ejemplo, el ingeniero residente está haciendo las labores de medición térmica de funcionamiento de los paneles fotovoltaicos, por ejemplo. Eso es una de las pruebas que tiene que hacerse, que si este ingeniero no cuenta con esas capacidades, no tiene los conocimientos, pues simplemente las pruebas no se hacen y podría generarse, por ejemplo, problemas en el mediano o largo plazo en este tipo de instalaciones. Y evidentemente que es tal vez de los más importantes, la persona que está a cargo de que todas las personas que están encima de este techo, a esta altura donde estamos, que como ustedes lo podrán ver, pues es un lugar bastante alto, eh, en un sitio bastante pues montañoso, estén con todas las condiciones para poder trabajar de manera segura. Entonces, ese tipo de recurso humano es muy importante tenerlo planeado desde el inicio porque evidentemente la labor de estos profesionales cuesta dinero y si no están, eh, digamos, integradas desde la fase de iniciación, eh, quiere decir, presupuestal, de la planeación presupuestal del proyecto, pues es muy posible que eso empiece a generar eh, sobrecostos o costos no esperados en la ejecución del proyecto y que lleven a que se tenga que o prescindir de ese tipo de profesional
o hacer recortes en cuanto al presupuesto de la ejecución del proyecto en otros aspectos, y es lo que no vamos a querer, evidentemente. Es muy importante. Pasando a otro tipo de recursos, el recurso material, por ejemplo, muy importante. Hablando, por ejemplo, en ese tipo de proyectos, los paneles fotovoltaicos. Estos son los paneles fotovoltaicos que se utilizaban, o digamos, de la generación anterior. No anterior, pero digamos la primera generación que salió son paneles fotovoltaicos que se llaman ahora paneles estándar, monocristalinos o policristalinos, básicamente con sus celdas, pues, y todo el tema. Ahora los paneles fotovoltaicos se ven así. Si ustedes lo ven, tiene una línea aquí en la mitad, es como si tuviéramos dos paneles en uno, y las celdas son mucho más pequeñas, estas comparadas con estas. ¿Por qué? Esto quiere decir que eso es un panel en una tecnología diferente, que se llama media celda, y que tiene tecnologías y condiciones tecnológicas diferentes que hacen que sea más eficiente, que tenga mejor desempeño en condiciones específicas. Y es muy importante entonces conocer cuáles son los recursos materiales a disposición en el mercado para nuestros proyectos y cuáles de esos recursos materiales son los que mejor se adaptan a nuestra condición particular del proyecto. Muy importante saber, o que el experto, que el responsable del proyecto esté muy al tanto de la tecnología con la que se cuenta para poder ejecutar el proyecto que tiene a su cargo. Entonces es bastante importante. Básicamente, a manera de explicación, pues un panel de estos que les acabo de mostrar, el que estaba a la izquierda, que es el estándar, si lo comparamos con un panel media celda, pues básicamente lo que tenemos es que un panel media celda es mucho menos susceptible a sombras parciales, por ejemplo, que un panel estándar. ¿Por qué? Pues porque este panel literalmente es como si tuviéramos dos paneles en uno. O sea, esta parte de arriba del panel está completamente independiente a esta. Entonces, si tengo una sombra parcial, la misma sombra parcial sobre los dos paneles, pues esta sombra en este panel, por ejemplo, afecta toda esta línea fotovoltaica. Entonces, solamente esta sombrita en esta celda me la afecta a toda esta línea. Toda esta sombra que está acá me afecta a todas estas dos líneas, y esta que está aquí le afecta a estas tres. Básicamente, esta sombra parcial en la parte inferior del panel me afecta al 75-80% de la producción de este panel. En un panel media celda, no, porque afecta solamente a esta mitad, pero a la otra mitad queda completamente operativa, por así decirlo. Eso es una de las ventajas. La otra ventaja es que al yo tener un espacio, digamos, de movimiento de la corriente generada en los paneles más pequeño, pues tendré menos disipación de calor, menos temperatura disipada en las celdas, y pues un panel fotovoltaico se afecta negativamente por los aumentos de temperatura en él. Justamente la tecnología se llama fotovoltaica, no termovoltaica. Lo que se busca es aprovechar el fotón, o sea, el haz de luz, pero no se busca aprovechar la temperatura en ese fotón. Se busca aprovechar su energía para transformarla en energía. Entonces son dos. Eso no quiere decir que el panel de tecnología estándar no sirva y que esté obsoleto, para nada, pero puede ser útil o puede ser menos útil en una condición específica de instalación. Entonces es importante que el responsable de proyecto esté al tanto de ese tipo de opciones, pues para que se utilice la mejor opción para el proyecto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para la etapa de los inversores. Los sistemas fotovoltaicos de interconexión a la red básicamente tienen dos grandes subsistemas, son los paneles fotovoltaicos y la etapa de inversores. Actualmente existen, si se quiere, tres tipos, casi hasta cuatro tipos de inversores. El otro tal vez no aplica aquí mucho porque involucra almacenamiento de energía, pero entonces los tipos de inversores pueden ser tipo string, que es un solo inversor para un gran grupo de paneles; tipo microinversor, que es una solución de electrónica de potencia para cada uno de los paneles; o tipo de optimizador de energía, que es una electrónica de potencia para todos los paneles, pero módulos electrónicos de optimización de funcionamiento para cada uno de los paneles. Entonces hay diferentes configuraciones de tecnología que se adaptan a diferentes condiciones de instalación del proyecto, de funcionamiento del proyecto, que es importante que el experto, que el responsable del proyecto y que todo su equipo, eso es muy importante, eh, hacer énfasis en eso, en que dentro de un proyecto toda la responsabilidad no debe recaer sobre el responsable del proyecto, quien es el experto, digamos, como director de orquesta. Evidentemente la comunicación entre los diferentes miembros de equipos de trabajo dentro del proyecto es muy importante. Es absolutamente necesario que se entienda eso, que existen diferentes actores dentro del proyecto, pero sí que el liderazgo desde el responsable del proyecto es absolutamente importante, es crucial su liderazgo en cuanto a la toma
de decisiones, a la orientación hacia un tipo de tecnología u otra, es muy importante para lograr satisfacer las necesidades del cliente en el proyecto y pues que se ejecute el proyecto en los tiempos, con el presupuesto y con los objetivos definidos desde el inicio. Bien, entonces con esto digamos que ya hemos hecho un barrido de lo que sería tanto el recurso humano como el recurso material. Evidentemente hay otros tipos de recursos materiales en cuanto a la ejecución de un proyecto fotovoltaico, por ejemplo, como tal, pero que pueden ser transversales o no transversales, comunes a otro tipo de proyecto, no necesariamente un fotovoltaico. Entonces, digamos que se podrían extrapolar desde la experiencia en ejecución de otro tipo de proyecto. Ahora, para un tipo de proyecto fotovoltaico sí que es muy importante que se tenga en cuenta que este tipo de recurso material, tecnología en cuanto a inversores o a paneles fotovoltaicos es muy, muy importante para que, para que no se pague más de lo que se tengan que pagar, porque es que no, es que este es el último que salió, perfecto, entonces es mucho más caro, pero no necesariamente porque sea el último que salió y que sea el más caro es el que necesita mi proyecto. Entonces ahí es donde recae la gran importancia de ese responsable. Entonces ahí ya dejamos atrás material y recurso humano y pasamos al recurso económico. Aquí es importante porque el recurso económico, pues evidentemente es un factor importante para poder viabilizar la ejecución de un proyecto, evidentemente. Entonces, algo que tiene que quedar de pronto claro aquí es que actualmente, tanto en Europa como en Latinoamérica, existen dos maneras, dos alternativas de poder abordar un proyecto de energía solar fotovoltaica. Una es la manera convencional, comprar el producto, es decir, yo quiero usar una máquina, voy, compro la máquina y la máquina es mía y la utilizo. Que si quiero comprar la máquina con recursos propios, o si quiero o puedo, lo hago. Que si lo hago financiándome con un banco, lo hago. Con un modelo leasing, con una línea de crédito especial, perfecto. Pero en últimas, es yo o lo compro directamente o me endeudo para ser propietario de ese bien material. Pero también existe otra manera y es beneficiarse del funcionamiento y de las condiciones que ofrece este proyecto, pero comprando no los bienes materiales, sino comprando los servicios que proporciona este bien material. Entonces, en últimas, ustedes entenderán que una es comprar los paneles inversores y todo lo que esté involucrado con el proyecto fotovoltaico, o la segunda es comprar la energía que genera ese sistema fotovoltaico. Esos dos tipos de modelos existen desde hace mucho tiempo aquí en Europa y también ya están disponibles desde hace también un buen tiempo en Latinoamérica y en América, digámoslo así. Entonces, ¿cuál es la ventaja del modelo de la compra del servicio, por ejemplo? Que en un modelo de compra del servicio, el usuario final de la energía casi que se puede percibir como tiene que hacer una inversión cero para poder implementar un proyecto de este tipo. Evidentemente, como ustedes lo podrán ver aquí, pues, eh, leer la compra del producto involucra que el usuario final de la energía va a adquirir esos bienes, pero cualquier beneficio, por ejemplo, tributario, que pueda existir en el país donde vaya a hacer esa adquisición, pues va a recaer sobre él, porque los beneficios recaen sobre quien ejecuta la inversión. ¿Listo? Entonces, en el caso particular de Colombia, por ejemplo, en Colombia hay un marco regulatorio, hay unas leyes que incentivan desde el punto de vista tributario. Entonces, si usted hace una inversión en un sistema fotovoltaico, en un sistema de energías renovables, en un sistema de eficiencia energética, pues el gobierno le permite que usted parte de esa compra la haga sin el IVA o que esa parte de esa compra que hizo usted pueda deducírsela de su impuesto, de su base gravable para pagar renta. Entonces, evidentemente, eso le empieza a ayudar a usted porque no le afecta tanto a sus flujos de caja. Hay otros beneficios. En España también hay otros, en países de Latinoamérica, en muchos países hay muchos beneficios. En el otro modelo, pues evidentemente tiene que entrar un tercer actor. Si yo no pongo la plata, pues ¿quién la pone? Ahí está el tercer actor. Entonces está
la empresa que ejecuta el proyecto, que lo construye, el usuario final de la energía, esos son los dos actores usuales, pero en este modelo de compra del servicio entra a jugar el tercer actor. Entonces, el tercer actor lo que hace es poner la plata, poner el dinero. Ok, usuario final, usted quiere implementar este tipo de proyectos, no tiene el dinero porque prefiere utilizar este dinero en el núcleo de su negocio, por ejemplo, y está esta empresa que lo puede construir por usted. Entonces yo, como tercer actor, como inversionista, digámoslo así, yo le pago a la empresa que construye el proyecto y lo construyen en su empresa, en su negocio, en su industria. Y usted, como usuario final, lo que hace es pagarme a mí, como inversionista, un dinero durante un periodo determinado. Eso ya depende de cómo se construye el modelo financiero de estas propuestas, pero usted me paga un dinero X que evidentemente se busca que sea un dinero o un monto menor a lo que se paga usualmente por energía en el sitio donde estemos. Y lo hacemos durante un tiempo determinado. Al final de esa duración de ese contrato, firmamos unos papeles, hacemos unos arreglos y yo como inversionista me voy habiendo tenido mi beneficio por mi inversión y usted se puede quedar con el sistema, por ejemplo, y seguir explotándolo para beneficio propio. Entonces ahí hay un tema, digamos, de diferentes opciones que existen actualmente desde el punto de vista presupuestal para que en últimas el usuario final, que es al que nosotros queremos beneficiar de manera última, digámoslo así, para que ese empresario, para que ese dueño de empresa, para que ese dueño del establecimiento comercial, más que todo con esta coyuntura que tenemos a nivel mundial, que todos es que estamos como en una etapa en la que buscamos reducir nuestros costos, pero sin sacrificar tanto o en la menor medida posible, pues ese tipo de proyectos resultan ser bastante interesantes. Ese recurso económico, esa gestión de ese recurso, evidentemente requiere de una experticia, requiere de un profesional, una persona que conozca el marco regulatorio local, que conozca las leyes, las normas, que conozca los mecanismos financieros, de dónde pueden provenir esos recursos para ejecutar uno u otro modelo. Entonces, por ejemplo, lo que podemos ver es que si ustedes lo ven aquí, estos modelos de financiación, estos dos de la izquierda son modelos, por ejemplo, en el, digamos, en la familia de compra del servicio, lo que se conoce como un PPA o como un contrato de servicios energéticos. Y si yo compro el producto, una de las maneras puede ser el leasing. El leasing normal, que lo usa todo el mundo para un carro, para qué sé yo, lo pueden usar para un sistema fotovoltaico. Pero evidentemente hay diferencias entre un leasing, entre yo querer hacerme un activo o no hacerme un activo. Entonces, pues evidentemente, en las dos primeras, pues no hay una inversión por parte del cliente final, como les decía, la inversión es solamente en el leasing. Aquí la inversión la hace un tercero. Estos diferentes modelos, pues los modelos PPA, pues por ejemplo hay unas duraciones de contrato que pueden ser tan altas como 25 años, pero que tienen beneficios aparte, que ok, puede ser que la duración sea muy larga, pero que lo que yo pago de energía sea más barato. Es una toma de decisión propia o personal o que recae sobre el usuario final de energía. En un contrato de servicios energéticos las duraciones son un poco menores. Los precios de la energía, en los PPAs usualmente son precios fijos, en los contratos de servicios energéticos son descuentos fijos. Eso depende del tipo de empresa final que vaya a usar la energía. Eso es una decisión muy puntual. Y cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, en el leasing, el gran tema del leasing es que yo aquí, eh, por ejemplo, mi disminución de capital de endeudamiento se afecta. O sea, yo sí voy a disminuir mi capacidad de endeudamiento si yo me quiero comprar el proyecto, ya sea con fondos propios o con préstamos. En las otras dos mecanismos, pues no. Entonces, este recurso económico, ahí depende mucho el responsable del proyecto, el experto que esté a cargo de desarrollar, de concebir el proyecto para el usuario final, para que le puedan ofrecer todas las opciones que existen en el mercado local a ese usuario final de energía, con el objetivo de que no descarten los proyectos, de que los proyectos sean viables porque existen diferentes opciones de abordarlos. Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Entonces, por ejemplo, si nosotros
Si el cliente decidiera, por ejemplo, hacer la inversión, pues lo que se le hace es una proyección financiera, que a partir de un monto determinado de inversión inicial y un valor de energía que se pague y un recurso determinado que se tenga en cuanto al recurso solar, por ejemplo, fotovoltaico, pues se le hace una proyección de usted hace una inversión y más o menos en qué año hace su retorno de inversión. ¿Listo? Más o menos en qué año usted ya va a salvar en la inversión que hizo y de aquí en adelante todo va a ser ganancia para usted. Entonces ahí dependerá pues de una decisión corporativa, vamos a hacer la inversión o no, nos embarcamos en este proyecto o no, pero es importante conocerlo y ese conocimiento de cuáles son esos recursos o de dónde pueden provenir los recursos económicos, pues digamos que está relacionado. Ese conocimiento lo puede otorgar el experto en el recurso humano que es experto en sistemas fotovoltaicos o en ese tipo de contextos. Entonces, todo como que se va relacionando una cosa con otra. Porque bien, bueno, bien, y se relaciona con otra porque también el recurso material, cuánto va a costar, si es el más caro o el más barato, si es el que yo necesito o no necesito, pues va a afectar mucho en este valor de esta inversión inicial y evidentemente pues afectará en lo que involucra al retorno de la inversión, ¿listo? Y pues básicamente es para que sea como a manera de resumen, pues en un contrato de estos de venta de energía, usted paga una energía determinada, eso es un ejemplo hecho para Colombia, pues está en pesos colombianos. El tema es que usted paga 418 pesos, por ejemplo, por energía convencional. Si usted firma un contrato de venta de energía, pues usted no va a pagar 418, va a pagar 355. Entonces, ahí está el ahorro, ahí está el beneficio para usted, ¿ya? O sea, yo no hago ninguna inversión, voy a tener un beneficio. ¿Cuál es? Pues que voy a pagar menos energía. Ahora, evidentemente, ¿cuál es la ganancia del que invierte el dinero? Pues este ahorro es compartido. O sea, esta plata que usted está pagando acá es porque parte del ahorro también se lo llevó el inversionista, porque él necesita devolver también su inversión. ¿Listo? Y pues dependiendo, digamos, del tipo de contrato que usted seleccione, la duración del contrato, las condiciones, pues usted podrá tener unas tarifas mayores o menores, pero lo que se busca siempre es que sea menor a la tarifa convencional que se paga por energía. ¿Listo? Y listo. Entonces, digamos que aquí ya hicimos un barrido de todo lo que serían, digamos, los diferentes tipos de recursos que se puede pensar o tener claro para gestionar a la hora de abordar un proyecto, por ejemplo, energía solar fotovoltaica. Importante es que todo esto, pues evidentemente está enmarcado en lo que es la planeación estratégica de un proyecto, la dirección de un proyecto, todo lo que involucra dirigir un proyecto, concebirlo, estructurarlo, acotarlo correctamente. Y pues todo esto hace parte de la propuesta académica que ustedes pueden obtener con EALDE Business School. Entonces, esto es básicamente solamente como una muestra práctica de lo que sería la teoría que ustedes pueden obtener con la propuesta académica de EALDE. Entonces, básicamente, ya para finalizar, antes de la ronda de preguntas, los últimos 3 minutos, voy a mostrarles pues algunos proyectos, digamos, ejecutados en Colombia particularmente, y les voy a contar cuáles son los que se han ejecutado, por ejemplo, en cuanto a recurso económico con el modelo de venta de energía y con el modelo de inversión directa. Por ejemplo, eso es un proyecto que se ejecutó desde nuestra empresa para la empresa Celsia, que es un gran comercializador de energía en Colombia. Celsia fue el inversionista esto es una clínica que se llama Vida Centro Profesional en la ciudad de Cali. Entonces, Celsia actuó como el tercer actor, como el inversionista. Entonces, venga, yo pongo el dinero, yo construyo el sistema fotovoltaico y usted me compra la energía a mí. Empresas como Eneco, que es a la que pertenezco yo profesionalmente, digámoslo así, no académicamente como con EALDE, pero entonces profesionalmente pertenezco a Eneco y somos nosotros quienes construimos estos proyectos. Entonces, ahí entran los tres actores a los que yo me refiero, las empresas que ejecutan los proyectos, las empresas que, entre comillas, financian los proyectos y el tercer actor que es quien se beneficia de esos proyectos. Entonces, aquí es un proyecto, digamos, un caso de éxito de un modelo de venta de energía. Bueno, esto es un tema más un poco de
de minucia de cómo son las instalaciones eléctricas en este tipo de proyectos, siguiendo todos los estándares necesarios, pues, desde el punto de vista de seguridad. Esto es un proyecto, por ejemplo, que se ejecutó para una industria farmacéutica. Este proyecto fue una inversión directa, por ejemplo. Una inversión directa del cliente, el cliente, la industria invirtió el dinero y buscó beneficiarse de todos los incentivos tributarios que otorga el gobierno colombiano en este caso, por ejemplo. Entonces ahí es importante que mostrarles que los dos escenarios son viables y depende de la realidad del usuario final tomar la decisión de cuál vía es la correcta para mí. Cualquiera de las dos vías, digamos, económicas, debería involucrar los recursos materiales y humanos que hemos descrito anteriormente, porque evidentemente eso es absolutamente importante para que el proyecto se ejecute de la manera correcta. Proyectos, digamos, en el ámbito también de venta de energía, ejecutados para esta gran empresa que se llama Celsia. Este proyecto, por ejemplo, es un proyecto en el otro modelo de inversión directa por parte del cliente, en el sector industrial también. También este proyecto, por ejemplo, es una inversión directa por parte del cliente, o sea, invirtieron, construyeron su proyecto fotovoltaico, buscan beneficiarse de los incentivos y beneficiarse con los ahorros de energía proporcionados por este tipo de sistemas. ¿Listo? También proyectos, digamos, de otro tipo, eso ya son integraciones arquitectónicas, pues, que se hacen en edificios. Esto es un edificio en una universidad, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, pero también es una inversión directa por parte de la institución educativa. Entonces, existen diferentes alternativas para abordar ese tipo de proyectos. Este proyecto en particular también es una industria en Colombia que hizo la inversión directa, hizo una instalación para que pudieran sus empleados eh, estacionar sus vehículos, motos, carros acá, protegerse un poco del sol y tener una generación de energía para la operación de la fábrica. ¿Listo? Y también, pues, evidentemente, proyectos desde el punto de vista residencial, donde la gente puede hacer su inversión directa. Y ya. Entonces, bueno, eso sería todo por ahora en cuanto a la presentación que yo tenía para ustedes. Eh, voy a revisar el chat. Si aquí tengo de pronto algunas preguntas. Bueno, la idea es que si tienen ustedes preguntas, pues tenemos unos minutos para, pues, para atender a, a, a las inquietudes que puedan tener ustedes, pues, desde el punto de vista, em, pues, de todo lo que involucra, pues, el, el contenido. Bueno, veo por acá preguntas. A ver. Um, ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, saludos. Juan Carlos Cornejo pregunta, ¿cuáles son las condiciones más favorables para un proyecto de energía fotovoltaica? Wow, pues, condiciones favorables. Yo creo que básicamente son de tipo de infraestructura y, decir, si hablando de proyectos de energía fotovoltaica, por ejemplo, de autoconsumo, por ejemplo, es decir, hay gente que quiere generar para consumir propiamente, que cuenten con la estructura para albergar los paneles, por ejemplo. Eso es una condición favorable. Que haya buenas condiciones de sol es una condición favorable. Y que exista evidentemente un contexto, un escenario político en cuanto a regulación de gobierno, pues que exista. Eso es una condición favorable. De lo contrario, yo creo que esa es la primordial. Si en un país no existe, no hay un marco regulatorio que pueda promover ese tipo de
de proyectos, pues no, pues va a ser no va a ser muy viable. Bueno, el señor Jonas Clemas hace una observación. Dice que un panel es un conjunto de módulos fotovoltaicos. ¿Ok? Eh, vale. Eh, sí, tienes razón. No entiendo mucho el comentario, pero bueno. Nelson, eh, Nelson hace una pregunta que no entiendo muy bien. Bueno, dice, si se realizara la compra, uh, si se realizara la compra, ¿sería diferente el valor y cómo se haría todo en estos momentos? Bueno, no te entiendo muy bien la pregunta, Nelson. Eh, Tal vez, no sé si es que si se hace la compra directamente del bien, evidentemente, pues el usuario final de la energía tiene que comprar todo el proyecto. Y si no compra el proyecto, pues lo que hace es comprar el valor de la energía que genera el proyecto o la instalación fotovoltaica, digámoslo así. Eh, Jorge Quispe pregunta cuánto cuesta la inversión e instalación de paneles solares. Bueno, pues eso, evidentemente, eso cambia un poco de país a país, pero digamos que la métrica que se trata de buscar es por kilovatio o por vatio instalado. Entonces, eh, digamos que un valor que puede estar como rondando, que puede buscarse que sea como algo así como un promedio, por lo menos en cuanto al autoconsumo, puede ser $1 por cada vatio instalado. Eso en proyectos de interconexión a la red, es decir, proyectos que no involucren almacenamiento de energía. Es importante aclarar que en los proyectos de energía fotovoltaica la economía de escala afecta fuertemente, es decir, entre un proyecto sea más grande en cuanto a capacidad, más barato va a ser en cuanto a su precio final. Entonces es posible que ese dólar por vatio pues tienda un poquito a aumentar en cuanto el proyecto sea más pequeño en capacidad o pueda tender a disminuir un poco en cuanto el proyecto sea más alto en capacidad. De nuevo, eso es para proyectos mayormente de autoconsumo y de interconexión a la red. Ya proyectos con almacenamiento, pues es otro tema, y proyectos a gran escala para generación, pues digamos, distribuida, pues también tienen otros matices, digámoslo así, otro tipo de, de métricas. Guillermo Franque pregunta, ¿han realizado proyectos con la modalidad ESCO, Energy Service Company? Pues básicamente la diferencia de los dos proyectos que mostré de pronto, las dos modalidades PPA y contrato de servicios energéticos, que era el otro, se puede pensar como una modalidad ESCO. Básicamente digamos, una modalidad ESCO justamente si un Energy Service Company, básicamente lo que yo hago es, la empresa invierte un dinero y lo que hace es remunerar por el servicio de energía prestado. Entonces, básicamente sí, eso se hace, cada vez se hace más. En Latinoamérica es un modelo que existe, que es viable y que llama mucho la atención, la verdad. Sí, digamos que sí se han realizado. Ricardo, wow, tenemos varias preguntas. Ricardo Rodríguez pregunta, ¿cuáles son las regulaciones legales con las autoridades? Por ejemplo, hay que solicitar una gestión de trámite con la compañía de gobierno. Sí, pues usualmente, independientemente yo creo que del país, yo creo que hay dos tipos de trámites. Hay un trámite ante las empresas energéticas, digamos, que manejan la infraestructura energética, básicamente es un tema de permisos y de contratos, porque en últimas los sistemas fotovoltaicos, si en algún momento generan excedentes de energía que vayan a ser enviados hacia la red externa del cliente, o sea,
sí, desde la frontera comercial hacia afuera, pues va a haber una infraestructura que pertenece a los operadores de red de los diferentes países o ciudades. Y entonces en ese orden de ideas, pues habrá que establecer unos contratos y unos permisos para que evidentemente esos intercambios eventuales de energía pues se puedan establecer. Y depende de cada país, pues habrá que hacer unas gestiones ante el gobierno, no tanto ante los operadores de las redes, sino ante el gobierno, para poder acceder a los incentivos que apliquen en el país determinado. Entonces, puntualmente en Colombia, pues el trámite ante el gobierno, pues es ante una entidad que se llama la Unidad de Planeación Minero-Energética, que es la entidad que está a cargo de recibir las solicitudes para que los incentivos tributarios sean otorgados a los clientes y pues ante esas entidades hay que hacer las solicitudes. Entonces, sí. Jorge Quispe pregunta, ¿qué tan rentable es instalar este tipo de sistemas y en cuánto tiempo los equipos necesitan ser cambiados o mantenimiento? Bueno, es muy rentable. Los paneles fotovoltaicos tienen una vida útil de aproximadamente 30 o 30 y pico de años, con garantías que se extienden hasta 25 años por generación de energía y 10 años por manufactura. Entonces, un panel no tiene que ser cambiado por lo menos en 30 años. Y si se cambia uno, se cambian todos porque se degradan todos al mismo tiempo. Y los inversores, en caso de los sistemas de interconexión, pues los inversores tienen vidas útiles. Usualmente la idea es que lleguen hasta los 30 años, pero las garantías son mucho más cortas que los paneles. Hay fabricantes que tienen garantías por defecto de 5 años, extendibles a 10, 15 y 20. Hay otros fabricantes que tienen garantías por defecto que van hasta 15 años, pero también digamos que tienen programas de mejoramiento de tecnología, en el que de pronto sí en mucho tiempo ya la electrónica de potencia empieza a fallar, pues puede ser de pronto actualizada y que se explote como se quiere y como se espera la vida útil del panel fotovoltaico. Pero son muy rentables los sistemas y tienen no tienen un recambio tan grande. ¿Qué puede ser más beneficioso para el cliente? ¿Inversión directa o compra de energía? Pregunta Jorge González. Depende mucho del cliente. Hay clientes a los cuales les beneficia mucho más hacer la inversión, obtener los beneficios que apliquen en el país que sea, pero hay clientes que puede que no tengan el flujo de caja necesario, que prefieran invertir ese dinero en el núcleo de su negocio, en su máquina, en lo que sea, y que para ellos sea mucho más, pero que igual busquen ahorros en cuanto al consumo de energía eléctrica. Entonces, pueden inclinarse más hacia un contrato de venta de energía, beneficiarse de esos precios más bajos y no afectar tanto sus flujos de caja. Daniel Vargas pregunta, ¿cómo son los porcentajes en costos de ingeniería, materiales y otros? Los porcentajes en costos de ingeniería. Wow, pues depende. Es que depende. La ingeniería es que depende de la empresa. Si es una empresa que no tenga unos altos estándares de calidad en cuanto a su gestión y en cuanto a su manera de abordar los proyectos, pues el peso en cuanto a la ingeniería puede ser muy bajito. Eh, es una pregunta difícil de contestar. En cuanto a los materiales, pues hombre, evidentemente los paneles y los inversores son es lo que más pesa. Los paneles pueden, en un sistema de interconexión a la red, de nuevo, sin almacenamiento, los paneles pueden representar un buen 30% o 40% de la inversión. Los inversores pueden estar por ahí rondando unos 20. Depende mucho también, de nuevo, aquí como la economía de escala es tan marcada, de pronto dar un valor así podría ser un poco irresponsable de mi parte. Pero sí que es muy importante asesorarse correctamente para saber que la tecnología que se está usando tanto en generación fotovoltaica como en inversores sea la correcta para que las proporciones se guarden. Usualmente las manos de obra pueden estar rondando el 10, 13% del valor total de los materiales.
Depende de condiciones también, el cableado, por ejemplo, puede variar mucho si las distancias varían, en fin, hay un montón de temas ya de detalle en cuanto a ingeniería que pueden afectar los costos. Guillermo Frank que pregunta, ¿existen contratos estándar para la modalidad ESCO de libre circulación para tener de modelo? No creo, señor Guillermo, porque el contrato depende del modelo financiero, básicamente. Usted entenderá que si yo como inversionista voy a poner una plata, un dinero para buscar rentabilidad, pues entonces tendré que haber estudiado eso a partir de un modelo que me lo muestren y cómo se va a mover mi dinero en el tiempo, dependiendo de eso, y en función de eso, pues se establecerán contratos con el usuario final de esa energía para que las inversiones tengan sentido. Entonces, no creo que existan contratos estándar, la verdad no creo. Jason Rincón pregunta, ¿en cuánto tiempo estimas que puede haber un retorno de inversión y cuál es la vida útil aproximada de estos sistemas? De nuevo, vida útil aproximada, los paneles tienen vida útil de más de 30 años y los retornos de inversión, por lo menos en Colombia, están rondando los 5 años. Un poco puede ser hacia arriba, un poco hacia abajo, mayormente hacia abajo por los incentivos tributarios. Sé que, por ejemplo, en España, en autoconsumo, los retornos de inversión actualmente están rondando los 7 años más o menos, porque el autoconsumo en España apenas el año pasado, digamos que se activó, porque el sector de energía solar fotovoltaica en España estaba muy activo antes, pero con generación a gran escala más que todo y con venta de energía. Pero el autoconsumo, que es un concepto un poquito diferente en cuanto a filosofía de consumo energético, se vino a reactivar hace muy poco con un real decreto que se firmó en el 2019 y entonces por eso todavía los precios están un poquito más altos de pronto y los precios de energía, pero seguramente llegarán a eso. Yo creo que los retornos de inversión correctos de un sistema de autoconsumo fotovoltaico pueden estar en un rango entre los 3 y 5 años, yo creo que más o menos por ahí, que para un proyecto que tenga vida útil de 30 años pues es muy, muy, muy bueno y que tiene muchos beneficios. Daniel Navarro pregunta, ¿cuál es la situación de este tipo de proyectos en tiempos de COVID? Pues, ¿qué le digo? En tiempos de COVID, una empresa que esté afectada, por ejemplo, económicamente, que tenga que buscar reducir consumos y recursos y costos de operación por todo lado, pues por ejemplo tendría una muy buena alternativa en firmar un contrato de venta de energía, pagar un porcentaje X de energía y que iniciar un sistema fotovoltaico en su techo, por ejemplo. Entonces ahí hay unas oportunidades interesantes. Seguramente para la inversión directa puede que la cosa no sea tan buena. Personalmente, desde nuestra experiencia profesional, tenemos de los dos. En este momento se ejecutan proyectos que han sido inversión directa y que también han sido con contrato de servicios de energía, porque igual la inversión directa, siempre y cuando sea una empresa sana, que el COVID le haya afectado y que esté pensando en futuro, pues bueno, dice, hago una inversión, me hago beneficiario de los incentivos tributarios y de los ahorros por energía, porque la gran diferencia es que si yo compro el proyecto, todos los ahorros son para mí. Entonces, si me ahorro el 5% de energía, yo dejo de pagarle 5% de energía a la empresa que me vende la energía. Si mis ahorros son de 20 y los consumo y los autoconsumo, pues dejo de pagarle 20% de energía eléctrica y depende de qué tanto pese eso en mi cadena de producción o en mi modelo de negocio, pues tendré beneficios. Evidentemente, pues hay unos aspectos que afectan en cuanto a la ejecución del proyecto, los protocolos de seguridad pues son más estrictos, de pronto los tiempos de ejecución se extienden un poco más, pero lo importante es que en cuanto a proyectos de energía fotovoltaica, pues la energía es un recurso que se sigue requiriendo, siempre y cuando se aborde desde la correcta mentalidad de planeación correcta del proyecto y de entendimiento de todo lo que involucra un proyecto como tal, independientemente de que sea fotovoltaico o no, pues tendrá sus resultados positivos. Jorge Quispe, de nuevo, entonces, ¿no es tan rentable para proyectos domiciliarios pequeños? Sí es rentable, los proyectos fotovoltaicos residenciales son rentables, ahí hay un gran nicho de mercado.
pero sí son más caros por kilovatio instalado que un sistema industrial, eso sí es cierto. Sí, es una tendencia, digámoslo así. Sí. Nelson Javier Paz dice que en la cuestión de gráficos no entendí. Bueno, no sé, no creo que pueda atender a tu inquietud en ese momento, porque bueno, no entiendo muy bien. Daniel Navarro, situación o cuán viable es ese tipo de proyectos en tiempos de COVID. Bueno, ya lo respondí en la pregunta anterior. Jonas Cremas, Andrés, ¿han analizado los costos de reposición y los de disposición final en caso de reemplazar los equipos? Bueno, disposición final, los paneles usualmente que sean de buenos fabricantes y fabricantes reconocidos deben contar con sellos de calidad. Uno de ellos es el PV Cycle, que es un sello que garantiza que la fábrica está en un proceso de, por lo menos de recolección y de, digámoslo, como de tratamiento de estos equipos una vez finalizado su tiempo, su vida útil. Eso en cuanto a los paneles por el silicio. En cuanto a los equipos de los inversores, por ejemplo, pues son desechos electrónicos como cualquier otro, computadores, lo que sea, y ya hay programas muy bien establecidos, más que todo en Europa, pero también en Latinoamérica, y por ese lado, pues podrían integrarse perfectamente en esos procesos de disposición final y de reemplazo de equipos. Como les digo, la idea es que en toda la vida útil, pues un panel fotovoltaico dura 30 años, genera energía durante los 30 años, por garantías 25. Y en cuanto al reemplazo de equipos, depende del fabricante. Hay fabricantes que tienen, digamos, programas de reemplazo de energía diferentes. Bueno, me quedan 1, 2, 3, 4, 5 preguntitas. Jorge González pregunta, ¿qué tan costoso es el mantenimiento? El mantenimiento es una pregunta muy importante porque el mantenimiento es una de las etapas que tal vez se está teniendo menos en cuenta actualmente. Los sistemas, por ejemplo, fotovoltaicos, y eso va dentro de la etapa de planeación, por ejemplo, del proyecto. Trato yo de siempre llevarlos a lo que son las fases del ciclo de vida del proyecto, porque en últimas estamos en un contexto de gestión de proyectos dentro de la propuesta académica de ALDE. El mantenimiento para los proyectos fotovoltaicos es importantísimo porque de eso depende que su vida útil sea la que se promete. Entonces, usualmente a los contratos de construcción de los proyectos, pues hay asociados unos contratos de mantenimiento para que los proyectos se mantengan y se duren lo que tengan que durar. En países como Argentina, el tipo de cambio suele subir y el precio de la energía se subsidia. ¿Cómo impacta esto en el flujo inicial de un proyecto y la realidad del mismo? Bueno, cuando es subsidiado, claro, evidentemente las condiciones puntuales de los países pues son determinantes en cuanto a la viabilidad de los proyectos. Sin embargo, la correcta planeación, creo yo, y la estructuración y la proyección de costos, pues es definitiva para que esto sea correcto. ¿Y cómo impacta? Pues impacta evidentemente mucho. Si es una moneda, bueno, la Argentina, tanto como la colombiana, por ejemplo, que afectan tanto con cambios, por ejemplo, con el dólar, pues hay una gran afectación, evidentemente. Si los precios de instalación suben, pues los retornos de inversión van a subir y van a afectar. De eso depende, pues, que haya un buen ambiente, un buen ecosistema de empresas con conocimiento, con saber hacer para transmitir, pues, digamos, como los beneficios a los usuarios finales y nada, pues, depende mucho sí, del contexto. Pues. Daniel Navarro pregunta, excelente, bueno, gracias. Y Jorge Quispe pregunta cuál es la marca que recomiendas para materiales. Depende, pues depende mucho. Hay muchos fabricantes, evidentemente, de paneles. Yo creo que ahí cae mucho la responsabilidad justamente en el responsable del proyecto. El responsable del proyecto deberá tener ese conocimiento de cuáles son las marcas que aplican para el proyecto, para el contexto, para el país, para todo lo que hay. Entonces, pues es un rol que se debe entender importante y que por eso, digamos que cobra importancia formarse en todo lo que involucra el tema de la gestión de proyectos. Bueno,
yo creo que ya con eso terminamos las preguntas. Muchísimas gracias a todos por asistir y nada, ya con esto terminamos. Hasta luego. Gracias.